Bien, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un poquito. No voy a ser muy largo ni muy extenso, pero voy a hablar un poquito por encima. Voy a compartir con todos ustedes unos textos bíblicos hablando del poder de Dios. Amén. Queridos hermanos, tengo que deciros una cosa muy importante. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Vamos directamente a la Biblia. Santo. Efesios 3:20. Repito, Efesios 3:20. Dice la palabra del Señor. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Repito el texto bíblico. Libro de Efesios, epístola de Efesios 3:20. Dice así la palabra del Señor. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Deciros, mis queridos hermanos, que al ser humano le falta imaginación y capacidad para deparar verdaderamente el poder de Dios. Tenemos un Dios, queridos hermanos, que abrimos la Biblia y el primer texto que nos aparece, vemos cómo en el principio Dios ya creó el cielo y la tierra. Repito, el cielo y la tierra. Aleluya. Imaginaros el poder de Dios. El hombre no tiene capacidad, hermanos, para deparar el insondable, majestuoso poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, queridos hermanos, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir. Yo no sé, mi querida hermana, mi querido hermano, qué es lo que le estás pidiendo a Dios. Pero de cierto te digo que al que cree, todo le es posible. La fe es la que mueve las montañas, no las montañas a la fe. Muy bien. Debemos de pedir y pedir creyendo que lo vamos a recibir. Por eso dice el texto, más de lo que jamás podrías pedir o imaginar. Yo no sé, mi querido hermano, mi querida hermana, qué peticiones hay en lo más profundo de tu corazón. Pero Dios le sobra poder para darte lo que tú le estás pidiendo. Si entran, claro, en la voluntad de Dios. Si no entran en la voluntad de Dios, por más que tú te mates pidiendo, Dios no te las va a dar. Porque nuestro Señor Jesucristo sabe de qué tenemos necesidad y cuál nos va a beneficiar, qué cosas no van a ser fructíferas, pero también sabe qué cosas nos pueden perjudicar. Hay cosas, mis queridos hermanos, que entran en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, y se las pedimos a Dios y no las recibimos, porque entran en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos. Pero te dice la Biblia que nuestros pensamientos no son sus pensamientos ni nuestros caminos, sus caminos, y es por eso por lo que no lo recibimos. Porque los pensamientos del Señor son pensamientos santos, pensamientos de santidad, caminos de santidad. Aleluya. Por eso, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podamos entender o de lo que jamás podamos imaginar.
Por eso te saco el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio ya creó Dios el cielo y la tierra. Aleluya. Amén. Primero fue el cielo, eso es nuestro destino, el cielo. Porque nosotros no somos de esta tierra. Deciros, hermanos y hermanas, que en breve nos iremos todos juntos y unánimes al cielo, para estar todos juntos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 6:10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿En qué nos estamos fortaleciendo si no buscamos a Dios? ¿En qué nos estamos fortaleciendo si no doblegamos nuestras rodillas a Dios? ¿Qué vida de santidad estamos llevando? El cristiano que no ora y no ayuna, el diablo se lo desayuna. Es verdad. El cristiano es tan cobarde que siempre va a ir por esos creyentes mediocres que no oran y no ayunan y que están débiles en la fe. Por eso el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Debemos, queridos hermanos, perdonarme la expresión de esta palabra, debemos de despojarnos de nuestra vieja manera de andar, Amén. de nuestra vieja naturaleza, Aleluya. de esas cositas que parece ser que no compaginan en los caminos del Señor, de esas cosas, perdonadme la expresión de esta palabra, de esas cosas que no son para nada con Dios. Sed santos, porque Él es santo. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que andar en pos del Señor. Aleluya. Por eso la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito, el texto bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para vivir cerca de Dios tenemos que tener dominio propio. Para andar en santidad en pos de Dios tenemos que tener dominio propio. Para llegar lejos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener dominio propio. ¿Y cómo? ¿Cómo nos fortalecemos en tener dominio propio? Muy sencillo, orando. No hay otra llave. Orando no hay otra manera. Orando no hay otro camino. Hay que orar, aleluya, para tener comunión con Dios. El que ora habla con Dios. El que ora fortalece su alma, su espíritu, amplía su capacidad. Debemos de orar para que nuestro espíritu de timidez se vaya y el Espíritu Santo nos dé poder, nos dé amor y, cómo no, dominio propio. Qué bueno es, mis queridos hermanos, tener dominio propio y no dar nuestros pies al resbaladero, no participar de las cosas del mundo. A veces, mis queridos hermanos, fortalecerse en la fe. Debemos de luchar espiritualmente, hablo. Porque verdaderamente, mis queridos hermanos y hermanas, estamos en una guerra espiritual contra huestes que operan en el aire, satánicas,
que vienen a nuestra mente plantando desorden. Y a veces operan en nuestros sueños plantando cosas que no son de Dios. Un buen pensamiento me lleva a una gran victoria, a una buena decisión, pero quizás un mal pensamiento te puede llevar a una derrota inefausta y caótica. Por eso dice la Biblia, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de valentía, de dominio propio, de amor. Aleluya. Un espíritu valiente para la batalla. Gloria al Señor. Vemos un pasaje bíblico donde aparece un gigante que tenía al pueblo de Israel amedrentado. Pero ahí vemos un niño que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Se llamaba David. Y ahora, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel amedrentado, acobardado por este gigante, gloria al Señor. Tenían miedo. Pero ahora este niño dice, ¿quién es este incircunciso que arremete contra el pueblo de Israel? Es verdad que ese gigante venía con espada y con jabalina. Pero este niño, con una honda y una piedra, aleluya, vemos cómo derribó a este gran gigante. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y el dominio propio. Por eso Saúl le tomó envidia, porque Saúl mataba a 1000 y David a 10.000, y las doncellas le arrojaban flores por donde él pasaba. Déjame que te diga algo de parte del Señor. Quizás a tu alrededor se hayan levantado gente que te tienen envidia. Es verdad, mi querido hermano y hermana, que se han levantado personas que te han dado con el codo y que quizás te hayan empujado. Pero no te preocupes, que aquel que se fue prometió que iba a volver. Creo en las promesas de la santa palabra de Dios. Creo en la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas. Como dice Job 37:23, el Todopoderoso no está a nuestro alcance. Es extenso su poder, grandes son sus justicias y rectitud, pero él a nadie oprime. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, que quiere tener intimidad, hermana, contigo. Escucha esta palabra, hermana. Esta palabra va para ti, hermana. Dios quiere que vuelvas a tener intimidad con Él. Yo no sé por qué Dios pone esta palabra en mi corazón. Amén. Esta palabra va para una mujer que en un tiempo buscaba a Dios. Una mujer que cerrada la puerta, las lágrimas caían por sus mejillas y hablaba con Dios. Esa mujer se ha enfriado y ha dejado de buscar a Dios. Pero en esta tarde Dios te está llamando. Aleluya. En esta tarde Dios te está diciendo por medio del mensajero que vuelvas. Que vuelvas a buscar a Dios. Como Jehová le dijo a Israel, vuelve, vuélvete de tus caminos y yo obraré y haré
y te concederé las peticiones de tu corazón. Pero es necesario que nos volvamos al camino. Es necesario, mis queridos hermanos y hermanas, arrepentirnos de lo que tú y el Señor ya sabes. Gloria a Dios. Mirad lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Hay vida en la cruz. Yo nunca pude imaginar que una muerte en una cruz diera tanta vida. Os recuerdo que el Señor, estando en el centro, a su lado había un ladrón que le dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora el Señor le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabéis que aquel ladrón fue el primero que anunció la segunda venida del Señor? Escucha la palabra. ¿Qué dijo aquel ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Repito, cuando vengas en tu reino. ¿Te das cuenta? Estaba profetizando que el Señor iba a venir. Yo creo en la palabra de Dios. Creo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está en breve, hermanos. Amén. Amén, amén. Por eso el apóstol Pablo, aun estando ciego, aun estando con Silas en la cárcel de más adentro, es verdad que estaba encadenado, es verdad que le habían golpeado, es verdad, mis queridos hermanos, que habían hecho con él lo que a aquella gente se le ha placido, pero no dejó de cantar y de alabar a Dios. Qué bueno es, mis queridos hermanos, alabar a Dios en los ratos buenos y en los ratos malos también. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33. Ensaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es verdaderamente lo que estamos oyendo? La palabra de Dios tiene poder. Amén. El Espíritu Santo tiene poder. Creo, mis queridos hermanos, rotundamente en que el Espíritu Santo es una persona que te habla, que te ve, que te oye, que te acaricia, que se acuesta contigo, que cuando tú te levantas, Él se levanta contigo. Aleluya. Él nunca te va a abandonar. Hay una promesa en la Biblia diciendo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dios nunca falla, gloria a Dios. Aleluya. Mirad lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice la Biblia: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Hay poder, hay autoridad, hay dominio propio en la palabra de Dios. Por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas. Aleluya.
Libro de Génesis, entrando en Génesis, el Señor decía, hágase la luz. Y al decirlo Dios, la luz se hizo. Hágase la expansión de las aguas y la expansión de los mares, al decirlo Jesucristo, se hizo. Haya bóveda, y hubo bóveda. No hay nada, hermanos, ni nadie que tenga capacidad para deparar el poder de la palabra de Dios. Nunca pude imaginar, hermanos, nunca pude imaginar que el poder de la palabra cambiara los deseos de mi carne. Aleluya. Nunca pude pensar que el poder de la palabra arrancara mi corazón de piedra y pusiera en mi interior un corazón de carne. Amén. Un corazón donde yo puedo sentir la presencia de Dios. Santo. Donde yo puedo amar a mi hermano. Donde yo puedo orar con gratitud y con amor por mi hermana. No hay nada más maravilloso que tener a Jesucristo en lo más profundo del corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, pues Dios no nos salvó y no nos llamó a una vida por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos ha concedido este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes de que tú nacieras, Él ya te conocía. Cuando el Señor afirmó las estrellas, afirmó la expansión de los cielos, cuando el Señor creó la naturaleza, las aves, los animales, los peces del mar y demás, tú ya estabas en la mente de Dios. La mente de Dios es infinita. Es verdad. La mano de Dios, mis queridos hermanos, es tan grande, mis queridos hermanos, que estoy buscando palabras a expresar y no las hallo. Porque yo soy muy pequeño, hermanos, y el Dios que tengo es un Dios muy grande. Tengo un Dios todopoderoso. Y tengo que deciros una cosa, mis queridos hermanos, que desde que me he convertido al Evangelio, soy feliz en Cristo Jesús. He visto el poder de Dios en mi vida, porque Dios me ha dado una esposa maravillosa. Amén. Me ha dado 2 hijos maravillosos. Veo el poder de Dios en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Formo parte de una denominación maravillosa, Aleluya. llamada Iglesia Internacional Palabra Viva. Tengo unos hermanos maravillosos que me rodean, que son mejores que yo. Tengo un responsable muy maravilloso, que Dios me lo bendiga allá donde él vaya, porque pude ver en él un aviar de Dios cuando me recibió en Barcelona. Detalles y atención que yo no merecía, pero todo eso lo hace Dios. Amén. Porque el amor de Dios todo lo puede, hermanos. Es verdad, Señor. Tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Ya queda poco tiempo. Hermana, vuelve. Vuelve, hermana. Vuelve a buscar a Dios. Santo. Voy a hacer una oración. Gracias, Señor. Señor, tú sabes todas las cosas, Dios mío.
A ti te adoramos, Espíritu Santo. A ti te damos la gloria, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Te ruego, Dios mío, por mis hermanas y por mis hermanos también, que en estos momentos, Señor, tu palabra germine en lo más profundo de sus corazones y que se vuelvan, Señor, a ti, que vuelvan a buscar tu rostro, que te aclamen y te adoren a ti, porque verdaderamente tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti. Danos las fuerzas necesarias. Libra nuestros pies del resbaladero, Señor. Y te ruego y te pido, Señor, consuelo para esos familiares que han perdido a este joven. Que el poder de tu Santo Espíritu descanse en sus hogares y que a través de los sueños tú le hagas ver y entender que todo es un proceso maravilloso, que pronto estaremos contigo en el cielo y que todos los veremos allí reunidos, levantando las manos y alabando y glorificando tu nombre, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por mi hermano Gómez. Bendícelo grandemente, Señor. Bendice su casa, su compañera. Bendice a su padre. Bendice a su familia, Señor. Gracias por estos momentos que estamos en tu presencia. Gracias por el perdón de pecados, Señor. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros y por darnos tantas y tantas oportunidades las cuales tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias por todas las cosas, Señor, y por este privilegio de poder haber compartido tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito. Hasta aquí, Gómez. Vale, hermano. Hasta aquí, mi hermanico. La verdad que me ha hecho bien. Yo me he apuntado cuatro cosas aquí que ahora voy a acabarlo. De verdad que hay puntos que estamos muy guapos, de verdad, vaya. Y es verdad que Dios es todopoderoso. Hace lo que quiere, cuando quiere y como a él le da la gana. Hace lo que quiere. Si no tenemos a Dios, estamos perdidos, David. Amén, ¿verdad? Si Dios nos... Fíjate, David, piénsate unos 2 minutos. Si en tu vida no tienes a Dios, ¿qué sería de tu vida? Pues si en mi vida no estaría Dios, dice la Biblia que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que fuera de Él nada podemos hacer. Aleluya. Nada. ¿Te das cuenta? Necesito a Dios, Gómez, como el aire que respiro. Igualmente. Es tan importante inhalar como expulsar. Así necesito al Espíritu Santo de Dios en lo más profundo de mi corazón. Ay, gloria. Sin Dios vienen 5 cosas al ser humano. Cuando el ser humano no tiene al Espíritu Santo, viene eurofobia, malestar, insomnio, dolores de cabeza, depresión y muchas cosas más de las cuales no quiero hablar por no infundir miedo. Ya, te he entendido. El adversario está aprovechando el tiempo porque sabe que le queda poco. Es verdad. Se está llevando a toda la juventud a su terreno. Es verdad. Gómez. Es verdad. Y es muy triste. Es muy triste. Como dice la Biblia, que en un principio amaron más las tinieblas que la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que muchos caminan por el camino ancho y espacioso, pero llegará el día en que toda rodilla, dice la Biblia, que se doblará y confesará que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Y habrá un juicio, el cual no quiero hablar,
Pero bienaventurados son aquellos que de hoy en adelante aceptan al Señor Es verdad. en lo más profundo de su corazón. Se rinden a Dios, piden perdón y caminan en pos del Señor, porque esos verán a Dios. Y dice el Señor que Él se ha ido a preparar un lugar, a preparar morada para cada uno de nosotros. Es verdad, Jehová. Un lugar en el cielo, donde veremos a nuestros seres queridos, Gómez. Es verdad. Pero tenemos que guardar nuestras vestiduras. Cierto, Tenemos que cierto. ser astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Mirar bien que nadie tome nuestra corona. Es verdad. Como he dicho antes, que habrá gente que nos rodean, que en vez de darnos la mano y ayudarnos, nos van a empujar y nos van a arremeter con el codo. Qué gran verdad, Señor. ¿Sabéis por qué a José sus hermanos lo arrojaron a un pozo? Porque tuvo un fallo. Y el fallo que tuvo José es que contó el sueño antes de que se cumpliera. Sí, es verdad, sí, Señor. Y al contar el sueño antes que se cumpliera, sus hermanos, manipulados por el adversario, para que no se cumpliera el sueño de José, lo cogieron y lo arrojaron al pozo. El deseo de los hermanos era ver a José en el pozo, pero el deseo de Dios era poner a José en un palacio. Aleluya. Qué diferencia, ¿verdad? Amén. Qué diferencia que Moisés estaba en el palacio con los egipcios. Estaba en el palacio, pero por amor a Dios dejó el palacio y entró en el desierto. Qué bueno. ¿Cómo te explicas eso, mi hermano? Estando en un rico palacio, donde tenía las mesas, los manjares deleitosos de los egipcios, frutas, carnes, hortalizas y demás, y los mejores vinos y los mejores enseres. Lo repudió todo por amor a Dios. Es verdad, Señor. Dejó el palacio y entró en el desierto. Es verdad, Señor. Aquí hay personas que aún no han dejado muchas cosas y quieren seguir en pos de Dios. Hasta que no dejen esas cosas, no podrán seguir en pos de Dios y mucho menos alcanzar la bendición de Dios. Ahí lo dejo. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Hasta aquí, mi hermano. Vale.